El Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI y los estudiantes de Fonoaudiología Generación 2019-2022 presentan Métodos terapéuticos. Métodos terapéuticos. Claves Fitzgerald. Verbo tonal. Palabra complementada. Gestaltista. Comunicación bimodal. Comunicación total. Bilingüismo. Y logogenia. Clave Fitzgerald. Edith Mansfield Fitzgerald, 1877-1940, Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Fue una mujer sorda que, a pesar de su discapacidad, se graduó como valedictoriana de su clase, convirtiéndose en una profesora para enseñar a sordos a través de la lectura labiofacial. Inventó un sistema para aprender la colocación adecuada de las palabras en la construcción de las frases, al cual se le conoce como llave Fitzgerald. La llave o clave Fitzgerald sirve para ayudar a enseñar gramática a las personas con discapacidad auditiva. En la actualidad, este método también es utilizado para ayudar a personas con dislexia, disgrafía, discapacidad intelectual, trastorno espectro autista, así como también con niños de nivel educativo inicial y primaria. ¿Qué es la clave Fitzgerald? Es un instrumento que sirve para organizar el lenguaje oral y el escrito y se utiliza para enseñar, practicar y corregir estructuras sintácticas de la lengua escrita. Por ejemplo, el niño come pan en el colegio. ¿Cuál es el objetivo de la clave Fitzgerald? Enseñar a los sordos e hipoacústicos la estructura del lenguaje para adquirir un medio de comunicación, bien sea oral, lengua de señas, auditivo, escrito o mixto, a través del conjunto de preguntas clave que se presentan para encadenar una oración. Ejemplo de claves. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué hace? ¿Dónde? Características. No se utiliza para enseñar lenguaje, sino para ordenarlo lógicamente. Debe desarrollarse gradualmente, afianzando lo que ya se conoce. Se debe utilizar vocabulario conocido por el niño. Se utiliza para corregir errores de construcción y omisión. ¿Cómo funciona la clave Fitzgerald? Se hace uso de claves o encabezadores que se imprimen en hojas de colores, las cuales deben pegarse en la parte superior del pizarrón del salón de clases para su consulta y trabajo diario. Las oraciones o frases se colocan debajo de los encabezadores para seguir la estructura establecida. Ejemplo: ayer yo compré rosas rojas en el mercado. Otros sistemas derivados, como claves del método GIE. Los esquemas, claves o preguntas tienen asociado un color para agruparse por categorías, por ejemplo, verbos en color verde, pronombres y personas en color amarillo, alimentos, bebidas y animales en color naranja, etc. Esto con el fin de darle a los niños apoyos visuales que les permitan asociar los elementos a través de los colores. Sin embargo, no llevan acento, pues se toman como bases de encabezamiento para organizar el lenguaje. Comunicación aumentativa y alternativa. Con el tiempo, estas claves de color pasaron a formar parte de la metodología de enseñanza de la comunidad de comunicación aumentativa y alternativa. Método verbotonal. Método verbotonal. Petar Guberina, 1913-2005, Zagreb, Croacia. Especialista en patología del lenguaje. En 1954 creó el método verbotonal para ayudar a niños con deficiencias auditivas. Raymond Renard, 1925-2020, Bélgica.
escritor y lingüista, fue el difusor del método verbotonal. El sistema verbotonal es aplicable en niños y niñas con discapacidad auditiva que cuenten con restos auditivos que les permitan escuchar. El sistema verbotonal. El verbo se emplea para la palabra, mientras que tonal se refiere al tono como elemento auxiliar en la corrección de los sonidos. En un principio fue utilizado para la reeducación de los sordos, sin embargo, posteriormente es adaptado para la enseñanza de la pronunciación de una segunda lengua. Fases del sistema verbotonal. Fase prelingual. Trata de provocar vocalizaciones con y sin significado para desarrollar la audición, aplicar activamente el desarrollo del habla y del lenguaje, así como la discriminación entre ruido y silencio. Fase de identificación o nominación. Consiste en denominar los objetos de forma exacta. Fase de progresión lingüística de la frase. En esta fase primero se trabaja sujeto más verbo y después sujeto más verbo más objeto. Fase de ritmos fonéticos. Ayuda a la percepción y producción del habla. Se realiza a través de actividades de ritmo corporal y ritmo musical. Wet speech o la palabra complementada. Palabra complementada. Richard Orin Cornet, 1913-2002, Estados Unidos. Santiago Torres Monreal. ¿En qué consiste? Es un sistema de comunicación basado en el uso de lectura labiofacial y una serie de complementos manuales. Bisema. La palabra hablada, representación visual de un fonema particular a través de la expresión facial. Kinema. Complemento manual y representación visual de las diferentes posiciones manuales y que carece de valor lingüístico de forma aislada, por lo que debe siempre acompañar a los fonemas sin reemplazarlos. ¿Cuáles son los elementos que la componen? El método de la palabra complementada está constituido por 3 posiciones manuales para complementar las vocales. Posición 1. Corresponde al fonema A y se realiza a un lado de la cara. Posición 2. Corresponde a los fonemas E, O y se realiza en la barbilla. Posición 3. Corresponde a los fonemas U, I y se realiza en la garganta. Para complementar las consonantes hay otras 8 figuras manuales establecidas, las cuales se muestran a continuación y dependiendo de la posición de los dedos de la mano representan determinados fonemas. Gestaltista. Terapia gestaltista. Terapia gestal es utilizada para tratar enfermedades y desarrollar el potencial humano. Se presta atención a las percepciones e impactos emocionales en el aquí y ahora, con la finalidad de descubrir nuevas maneras más útiles para aprender y adaptarse a cada situación. Técnicas de la psicoterapia infantil gestáltica utilizadas en terapia del lenguaje. Silla vacía. Confrontación. Fantasía dirigida. Técnicas de relajación. Exageración. Experiencia sensorial. Técnicas supresivas y expresivas. ¿Cuál es el objetivo de la terapia gestáltica en pacientes con hipoacusia? El enfoque gestáltico consiste en ayudar al paciente con hipoacusia a hacerlo más consciente de su situación actual, con la finalidad de que aprenda, experimente y manipule situaciones de la vida cotidiana y sobre todo que amplíe sus competencias comunicativas con base en el autoconocimiento y la creatividad. Las técnicas también implican la repetición, exageración, usar el lenguaje no verbal y convertirlo en un lenguaje verbal, así como también identificar sus emociones y favorecer su desarrollo integral. Comunicación bimodal. ¿Qué es el sistema bimodal?
una técnica que se aplica combinando el habla con los signos manuales. Cabe mencionar que la lengua oral y la lengua de signos son diferentes. La lengua oral se produce con la voz y se entiende por el oído, y la lengua de signos se entiende con las manos y el cuerpo y se entiende con la vista, pero además cada una tiene una estructura diferente. El orden de las palabras y los signos en las frases también suele ser diferente. Es una mezcla de las dos lenguas. En realidad la que tiene más importancia es la lengua oral, es decir que la estructura y el orden de las palabras son de la lengua oral, mientras que los signos son solo apoyos visuales para que se entienda mejor. ¿En qué consiste? En utilizar los signos y habla de manera simultánea para facilitar intercambios comunicativos y posibilitar un mejor aprendizaje del lenguaje oral. Diferencia entre lengua de signos y bimodal. Desde la misma altura de tus ojos, manteniendo el alma comedida. El éxito no está en darse a poco, tampoco en resolvernos la partida. En el hueco que va del hombro a tu cuello, ya me atreví a dejarte alguna cosa. No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos perdida. Ventajas. Mejora la comprensión acelerando el aprendizaje y la aparición del lenguaje oral. Activa la memoria auditiva secuencial, se relaciona con el concepto, el significado y se reproduce. Proporciona un instrumento de expresión al niño. Mejora las relaciones entre los sordos y los oyentes. Es de fácil imitación, aprendizaje y uso. Comunicación total. Comunicación total. En la comunicación total se utilizan todos los medios: lengua de señas, lectura de labios, deletreo manual, gestos naturales y audición residual, de tal manera que la información transmitida se procese y se entienda. Se recomienda para personas con discapacidad mental grave y severa, personas autistas, niños afásicos o sin habla, y en general para personas con problemas moderados o severos del lenguaje. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo es fomentar la producción espontánea a diferencia de otros sistemas que dan mayor relevancia a los elementos comprensivos. Proveer un puente para el desarrollo del lenguaje hablado a niños muy pequeños. Proveer una comunicación entre el niño y su familia, maestros y compañeros, utilizando la lengua de señas. Apoyar la integración tanto en las comunidades auditivas como sordas. Ventajas. Aprovechar al máximo los restos auditivos. Comunicarse con la lengua de señas y el lenguaje oral. Obtener ideas a través de gestos y lenguaje corporal. Entender a otros por medio de la lectura labiofacial, escuchando o por la lengua de señas. Aprender el habla con claves. Entender cuando alguien habla. Aumentar las destrezas para que los demás entiendan mejor. ¿En qué consiste? La comunicación total pretende que el niño con problemas de comunicación utilice la lengua de signos y habla para satisfacer sus necesidades y deseos, lo que lo incentiva a repetirlo y perfeccionarlo hasta lograr un lenguaje espontáneo. Inicialmente se les enseña lengua de signos e imitación verbal de modo independiente, los cuales deben ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de la directividad a la promoción de la autonomía y de lo imitado a lo espontáneo. La espontaneidad se consigue después de aprender la utilidad de signar, pues aparecen nuevas situaciones que requieren de nuevos signos, lo que los obliga, si lo quieren conseguir, a comunicarse. Además de la enseñanza de signos, también se les entrena en estrategias de relación e intercambio personal, de modo que puedan dirigirse a otras personas para conseguir lo deseado.
Es preciso saber signar lo que se necesita, pero también saber cuándo, dónde, cómo y a quién ha de pedirse lo que se necesita. Bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? La capacidad que tiene una persona para utilizar indistintamente dos lenguas en cualquier situación comunicativa y con la misma eficacia. Ventajas. Desarrolla una comprensión igualitaria de ambos idiomas. Puede diferenciar el léxico de cada idioma, pero no realizar cambios con respecto a la sintaxis del lenguaje. Favorece las conexiones cerebrales y aumentan las interacciones entre las áreas del cerebro. Puede transmitir un mensaje de diferentes formas y pasar información de un idioma a otro con bastante agilidad. Desventajas. Los niños corren el riesgo de no alcanzar un nivel satisfactorio en ninguno de los dos idiomas. Pueden presentar serios problemas en la educación formal. Se enfrentan a una sociedad en su mayoría monolingüe. Esto puede causar rechazo por parte de la sociedad y afectar la personalidad del niño de manera negativa. Por lo general se enfrentan a problemas de pronunciación y problemas de gramática. La tendencia bilingüe en la educación de las personas sordas significa que la primera lengua es la lengua de señas y la segunda es la que se habla en su país. Además de los progresos en los enfoques pedagógicos, los contextos escolares bilingües contribuyen al desarrollo social equilibrado en las personas sordas, como la aceptación de la sordera por parte de la familia y de los docentes, y en el aprendizaje de contenidos curriculares sobre la historia y la cultura de la comunidad sorda. Las escuelas bilingües aprovechan las capacidades de los alumnos sordos para favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional y para lograr una participación activa en la sociedad. Logogenia. Logogenia. La doctora Bruna Radelli creó el método de logogenia en 1992 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. ¿Qué es la logogenia? Es un método cuyo objetivo es la adquisición del español o de cualquier otra lengua histórico-vocal en niños y adolescentes sordos, llevándolos a adquirir la capacidad de comprender lo que leen y escriben, tal como lo haría un coetáneo oyente. ¿A quién va dirigido? A niños y jóvenes de entre 5 y 17 años con dificultades auditivas de cualquier nivel, que sepan o no la lengua de señas, que sepan o no sepan hablar, que asistan o no a una escuela oral para sordos, escuela regular o bilingüe. Niños con parálisis cerebral asociada a pérdida auditiva. Niños que no tienen trastorno neurológico que afecte la adquisición de la lengua. ¿Cuáles son los requisitos? No se requiere comunicarse con el niño a través de la lengua de señas o el habla. La única forma de comunicación entre el logogenista y el niño es de escritura. Propósito: que los niños o adolescentes sordos puedan leer y escribir como cualquier oyente. Objetivo: estimular la capacidad de comprender lo que leen. Escribir correctamente. ¿En qué consiste? El logogenista escribe órdenes que la persona va leyendo y ejecutando. Se presentan en parejas llamadas pares mínimos, cuya característica es la oposición de un solo elemento. Se van presentando frases con estructuras cada vez más largas y complejas, involucrando nuevos elementos, especialmente sintácticos. El niño sordo va asimilando la noción de la gramaticalidad. Se desarrollan actividades como trabajo de preguntas, descripciones, adivinanzas, cuentos cortos, diálogos sencillos, metáforas y ambigüedad a través de modismos, chistes y refranes. Gracias por su atención. Bibliografía consultada para clave Fitzgerald, verbo tonal, palabra complementada. Bibliografía consultada para gestaltista, comunicación bimodal, comunicación total. Bibliografía consultada para bilingüismo, logogenia.